Bueno, yo soy Jorge Lasarte. Yo en verdad trabajo en el grupo Intercorp y presido esta asociación porque tenemos un interés de ayudar a la micro y la pequeña empresa y al empresariado en general a hacer más fácil el desarrollo de sus negocios y hacerlos más competitivos de cara a las regulaciones que tienen frente al Estado. Esta presentación es bien pragmática, ¿no? y lo que busca es ayudarlos a generar conciencias de qué cosas se pueden hacer cuando se enfrentan a problemas con el Estado. Y sobre todo no pensar que, bueno, porque lo dijo el Estado, entonces eso es y tenemos que aceptarlo. Lo que buscamos es darles alternativas de qué cosas se pueden hacer cuando nos encontramos ante normas o requisitos o impedimentos que el Estado nos impone. En fin, empecemos por aquí. Mi nombre es Cristian Espíritu, estudié negocios internacionales, participo en una empresa familiar que está en el rubro de equipo de sonido, parlante para auto, todo lo que es sonido y audio, ¿no? Bueno, estoy muy interesado en lo que es la informalidad, la regulación para las pequeñas y las microempresas. Como les decía, la empresa esta familiar desde el 98 fue creciendo hasta el 2004 más o menos, y luego ya tuvo un estancamiento hasta ahora, ¿no? Tenemos alrededor de 9 trabajadores. Mucho tiene que ver la productividad también, que es algo más interno, pero también mucho tiene que ver la regulación con las normas, ¿no? Con las normas que no permiten que la empresa siga creciendo, ¿no? Y por el otro lado, como les comentaba, también yo vivo en Ate, veo mucha informalidad de las empresas. En mi distrito, por ejemplo, existen 3 parques industriales, pero son muy irrelevantes en comparación, por ejemplo, con Villa El Salvador, ¿no? Y por ese lado me interesa mucho, ¿no? Mi nombre es Juan Carrillo, estudié redes y comunicaciones. Actualmente tengo una empresa propia de informática, tengo todo lo que es cómputo de informática. Aparte de esto, estoy ahora también asumiendo el cargo de un call center, un tema de venta, llamadas entrantes y todo lo referente a esto. Y como bien decía hace un momento, a veces la inexperiencia de mía o de algunas personas hace que se asuma cosas que el Estado dice, pero de repente se podrían hacer de otro modo para no tener tantas pérdidas, o bueno, o ver otras alternativas para no asumir tantos costos como un microempresario o ¿A usted le gustaría presentarse y contarnos muy brevemente en qué rubro está, a qué se dedica? Bueno, yo soy Jorge Altés, pertenezco a una empresa de asesoría en medio ambiente y servicio de trabajo, ¿no es cierto? Y estamos dedicados al rubro de hidrocarburos y electricidad, ¿no? Y dentro de eso, bueno, tenemos importancia en el sector, ¿no? Y tratamos de mejorar pues, con este tipo de charlas a ver si nos apoya bastante. Ojalá. Eso es lo que esperamos. Para la audiencia. Mi nombre es Jorge Anderson y soy ingeniero mecánico de la UNI de hace casi 50 años. Y estoy en el rubro de la metal mecánica, específicamente en fundición. Yo fabrico repuestos para la minería, para la pesca, y también es una misma empresa, muy pequeña. Hemos caído más bien un poco en los últimos años, un poco más grande, debido a la cantidad de razón mental de los entes estatales que nos obligan a una serie de regulaciones, para mí, absurdas y poco realistas.
¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué tal? Mi nombre es José Vidal, soy administrador de la Pacífico, trabajé un tiempo mi última experiencia de ha sido con PricewaterhouseCoopers, la consultora de negocios. Hace 4 meses decidí emprender. Tengo una empresa actualmente que desarrolla plataformas y cursos virtuales para empresas enfocados en básicamente estándares de cumplimiento, digamos, sobre un trabajo, las instituciones personales, sobre información y etcétera, ¿no? Y la idea de venir hoy día es precisamente ver las tendencias o cambios que se vienen en el tema de la regulación, porque es algo también que está asociado a lo que yo hago, ¿no? Dependo de si las empresas quieren capacitar a los trabajadores en ciertos temas que están cambiando. Buenas, mi nombre es José Luis, estoy terminando mi carrera de contabilidad y estoy entrando al negocio en lo que es importaciones. Y está yendo bien, pero si quiero crecer, tengo que ver primero con qué me tengo que enfrentar con el Estado, ver que este es mi tema para aprender. Y si voy a crecer, tengo que enfrentarme bien todo eso. Mi nombre es Carolina, soy administradora. Actualmente me encuentro trabajando en una empresa de distribución de equipos médicos, insumos odontológicos. Mi principal objetivo de estar en esta charla es porque quiero emprender y hacer un proyecto de lo que es distribución de artículos de escritorio. Entonces lo quiero hacer este año y por eso que quiero aprender acerca de las regulaciones para saber a qué me enfrento y tratar de cometer los menos errores posibles, ¿no? Y aprender de todos los que ya tengo experiencia. Buenísimo, está bien, muchas gracias. A ver, entonces yo te cuento, y un poco para que puedan transmitirlo también a sus amigos, familiares y conocidos. ADEP es una asociación que no tiene fines de lucro, o sea, no busca ganar plata con lo que hace. Nos auspicia IPAE, que es la asociación que organiza el CADE todos los años. Y lo que buscamos es reducir la burocracia del país, la mala burocracia, y mejorar la competitividad, haciendo que las empresas tengan un ambiente de negocios más amigable y menos burocrático. Entonces, lo hacemos a través de asesoría a empresas y a gremios, por ejemplo, como Comex. Nosotros tenemos un convenio con Comex para ayudar a sus agremiados a identificar trabas y requisitos que les puede imponer el Estado y decirles qué cosas se puede hacer ante ellos. Igual tenemos redes sociales en las que se pueden comunicar con nosotros, correos electrónicos. Estamos a disposición de todas aquellas personas que necesiten ayuda cuando se enfrentan a barreras como el Estado, que no saben cómo pasar, o requisitos o problemas que les parecen de alguna manera irrazonables o sin sentido y que no deberían existir, qué cosas se puede hacer ante ellos. Entonces, les digo, esta presentación va a ser bien pragmática y bien orientada a generar conciencia sobre qué cosa es lo que se puede hacer. Y me gustaría empezar con una pregunta, ¿no? Sobre la base de una premisa que todos aprendemos desde muy pequeños. ¿Debemos obedecer las normas siempre? ¿Qué opinan sobre esto? Bueno, en cuanto a las regulaciones que tenemos, estamos en un país, bueno, que le llamamos civilizado, entre comillas, ¿no? Nos formamos por normas, indudablemente, tenemos que caminar con ellas y estar con ellas, ¿no? No podemos irnos fuera de ellos, sino vamos a estar fuera del sistema, a mi parecer, ¿no? Muy bien. Como la sociedad ha ido, digamos, avanzando en los años, se comienzan a ver ciertas consecuencias de cómo funcionan las empresas, cómo repercute en la sociedad, ¿no? Temas sociales, temas ambientales, diversas, ¿no? Entonces, conforme ven que algo perjudica, comienzan a salir barreras, como por ejemplo, ¿no? Temas educativos, temas de seguridad del trabajo, o temas de los autónomos, o temas de salud, y diversos en todos los sectores, me imagino. Entonces, las empresas, digamos, el Estado, como regulador general, tiene que poner ciertos parámetros, ¿no? Claro que no todos son, digamos, obviamente, no sé si he estudiado, pero o a veces las copian de regulaciones de Colombia, Chile, no sé, y no hacen, digamos, un estudio cómo debería ser exactamente, Pero ¿debemos obedecer las normas siempre? Pregunta complicada.
Bueno, yo creo que las normas son fundamentales para la convivencia de todos, ¿no? De las personas. Sin embargo, obedecer, hay algunas normas que son incongruentes o que contravienen con otras, son, no tienen sentido, acá sobre todo en el Perú, ¿no? Y si debemos obedecer, no sé, tal vez hay otro mecanismo como para no acatar esas normas, tal vez que no son congruentes, tal vez. Lo que pasa es que si son normas, me imagino que ya están paradas en ley, tienes que cumplirlas. No hay- Bueno, normas, me refiero, sí, el concepto de normas emitidas Claro. por el Estado, ¿no? Normas jurídicas. Si no te gusta, Más allá de normas sociales, normas de comportamiento, normas jurídicas emitidas por autoridades del Estado. Claro, tiene que cumplir. Para no, ahora vamos a ver un poco, no entrar en tecnicismos de qué cosa es ley, qué cosa es reglamento, qué cosa es decreto, normas en general, ¿no? ¿Alguien opina diferente? ¿Alguien piensa que no siempre debemos obedecer las normas? Mira, yo opinaba que no, y me costó 14.000 soles. Eso fue lo que me costó. No fue una negación directa, sino fue una negación en la que yo les presenté un documento a la de la OEF, indicándoles todo, con documentos técnicos y todo. Y no pasó nada, porque las normas están hechas para cumplirse. Claro, sí, es verdad, las normas están hechas para cumplirse. Pero vamos a ver que no todas las normas deben ser cumplidas. ¿Ya? A nosotros es natural, la gran mayoría de personas, más del 90% de las personas responde esta pregunta que sí. Y es natural porque a todos nos enseñan desde chiquitos a cumplir las normas, ¿no? Desde pide permiso para ir al baño, pide permiso para levantarte. A nadie nos enseñan a cuestionar a la autoridad, nos enseñan a cumplir sin cuestionamientos. De hecho, una de las primeras historias que aprendemos desde chiquitos es la de Adán y Eva, ¿no? Donde Dios les dice: no vayas a comer del fruto prohibido, y si incumples lo que te estoy diciendo, te voy a castigar y te vas a ir del paraíso. Y dicho y hecho, incumplir, pero nadie le preguntó: ¿y por qué no podía comer esa fruta? ¿Y por qué la sanción por expulsarte del paraíso era tan grave? La sanción por comerte una fruta era la expulsión del paraíso. A nadie le enseñan a cuestionarse esas cosas. Y el mensaje detrás de estas historias es: oye, cumple, obedece, porque si desobedeces va a haber una sanción y un castigo. Entonces, todos estamos educados para obedecer sin cuestionar, y hemos perdido esa curiosidad que tenemos desde muy pequeños de preguntarnos constantemente ¿por qué? ¿Por qué tengo que obedecer esto? ¿Es racional que a mí el Estado me exija esto? ¿Por qué tengo que cumplir con esta norma? El derecho a la libertad de toda persona, recogido en la Constitución, esta es una cita textual de la Constitución, está definido como de la siguiente manera: nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe. O sea, si ustedes me preguntan ¿qué cosa puedo hacer? Todo aquello que la ley no te impida, eres libre de hacerlo. ¿Y qué cosa estoy obligado a hacer? Solamente aquello que la ley te dice que debes hacer. Ese es el principio de libertad que tenemos todas las personas y la base de un Estado de Derecho y de una democracia. Pregunta: ¿las entidades del Estado, las autoridades, tienen también esta libertad? ¿Aplica a todos? ¿A todo el empresariado, el sector privado, el sector público? ¿O las entidades del Estado no tienen esta libertad? Afecta a todos. Afecta a todos. ¿Afecta a todos? Bueno, Un alcalde tienen la libertad, pero esa libertad supuestamente debería estar limitada por el derecho que le asiste a la persona a la que está siendo vulnerada. Ahí debe terminar. Ahí termina, sí. Bueno, de hecho ahí termina la libertad de todos, ¿no? O sea, cuando la ley nos dice qué cosa es lo que no se puede hacer, por ejemplo,
nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido hacer lo que ella no prohíbe. Quiere decir que si la ley nos prohíbe hacer algo, probablemente sea porque se están afectando derechos de terceros, y esa libertad no es absoluta, sino que está restringida. Pero esta libertad que tienen las personas no se aplica al Estado. El Estado, el sector público, no tiene esta libertad. El Estado se rige por un principio diferente, se llama el principio de legalidad. También está recogido en una ley. Y dice que las autoridades del Estado solamente pueden hacer aquello que la ley les permite hacer. O sea, es un concepto totalmente inverso al que tenemos las empresas y las personas. Mientras que nosotros podemos hacer todo que la ley no nos prohíbe, el Estado solo puede hacer lo que la ley le permite hacer. Un ministro no puede emitir un reglamento si no hay una ley que le autorice a emitir ese reglamento. Un alcalde no puede exigir una obligación a una empresa si no hay una ley que le permita al alcalde exigir esa obligación a la empresa. Entonces, para entender estos conceptos, yo quiero explicarles por un segundo algo que aprenden los estudiantes de Derecho el primer día que llegan a clase. Y es bien facilito. Es la base de todo el conocimiento que tiene un abogado. Si ustedes entienden esto, la verdad que lo que viene después para ser los abogados son solamente conocimiento de normas y formas de interpretación. Pero esta es de estructura mental que tiene todo abogado en la cabeza. Y es cómo está compuesto el sistema normativo. El sistema normativo del derecho de nuestro país y derechos similares, ¿no? Lo que se llama el derecho romano-germánico. Y fue diseñado por un filósofo alemán que se llamaba Hans Kelsen. Diseñó una pirámide y dijo: el sistema de normas está compuesto de la siguiente manera. Es un sistema jerárquico. En la cabeza de la pirámide del sistema está la Constitución. Nuestra Constitución del año 93, aprobada por el presidente Fujimori y todo, 206 artículos, son las normas madre. De ahí se derivan todas las normas. Ninguna norma, ningún tratado internacional, ninguna ley, ningún reglamento puede ir contra las normas que están en la Constitución. Todas las normas que vienen debajo desarrollan o tienen que ser compatibles con lo que dice la Constitución. En un segundo peldaño vienen las normas que se llaman con rango legal. Son normas que están subordinadas a la Constitución, pero tienen un poder más fuerte que otras, tienen más fortaleza. ¿Qué significa esta fortaleza? Que las normas que vienen debajo están subordinadas a ellas, que no pueden decir nada que vaya en contra de las normas legales. ¿Okay? ¿Qué cosas son las normas con rango legal? Y aquí hay una serie de tecnicismos que voy a pasar muy rápido, pero son las leyes que aprueba el Congreso, los decretos legislativos que los aprueba el presidente cuando el Congreso le dice, eso cuando dice el presidente dice quiero facultades delegadas para legislar, significa que está pidiendo al Congreso autorización para emitir normas con ese rango superior, con rango de ley. Y decretos de urgencia que a veces dicta el presidente cuando hay, en materia económica o financiera, cuando hay situaciones de emergencia. Y en tercer lugar, vienen las normas con rango reglamentario, que son el desarrollo de normas con rango de ley. ¿Ya? ¿Qué cosa viene aquí? Todos los reglamentos, los manuales, los códigos, las directrices, las directivas, son desarrolladas por ministerios, por alcaldes, por consejos municipales, ¿no? Decretos supremos, resoluciones ministeriales, ordenanzas, ninguna de estas normas puede ir en contra de lo que dice la ley. Pero más importante, que es en función del principio de legalidad que hemos visto, ninguna norma puede emitirse si es que no hay una ley que la autorice a hacer. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque si una norma va en contra, una norma reglamentaria va en contra de una norma legal o de una norma inconstitucional, esa norma es ilegal, no debería existir. Y esas normas no se deben obedecer, esas normas se deben cuestionar. Tenemos todo el derecho, como empresarios, como ciudadanos, como población, a cuestionar normas que son ilegales, porque están en contra del sistema. Han sido dictadas en contravención de todo el sistema jurídico. Y hay mecanismos para hacerlo.
El Estado peruano tiene dos mecanismos para cuestionar las normas. Una es lento, es el Poder Judicial, y decirle a un juez, señor juez, esta norma es ilegal y me están exigiendo algo que no me deben exigir. Pero es lento. Pero hay otro mecanismo que es a través del INDECOPI. El INDECOPI, que es un órgano del Estado, tiene el poder de decirle a otras instituciones del Estado: lo que estás haciendo está mal, no lo hagas. Entonces, mediante una denuncia de barreras burocráticas, uno puede ir de copia y decirle: me están imponiendo una obligación vía reglamento que va más allá de lo que la ley permite, o que va en contra de lo que la ley dice. Por ejemplo, estudios de PAMAS. No sé qué cosa dice la ley sobre PAMAS, pero si el reglamento fuera más allá de lo que permite la ley, el reglamento del Ministerio de la Producción, del Ministerio de la Ambiente, fuera más allá de lo que dice la ley, o regulara cosas que la ley no le permite regular, entonces uno puede ir a Indecopi y decirle: señores Indecopi, dígale al Ministerio de la Producción que deje de exigirme lo que me está exigiendo, porque está yendo más allá de lo que dice la ley. Vamos a ver algunos ejemplos para tratar de graficar digamos, hasta dónde llega esta exigencia de las instituciones y qué cosas se puede hacer. Las municipalidades, es común que las municipalidades y las personas que tienen locales que atienden al público lo deben saber. Las municipalidades exigen a toda persona que atiende al público carnets de sanidad. Existen carnets de sanidad, dicen, y sobre todo a las que comercializan con alimentos, ¿no? Que tienen un carnet de sanidad. Y si no tienes carnet de sanidad, van a intervenir. O hasta pueden cerrar el local. Sin embargo, ¿no? Y tienen sus disposiciones, sus ordenanzas. El artículo 13 de la Ley General de Salud, que es dictada por el Congreso, dice textualmente: ninguna autoridad puede exigir a una persona un carnet de sanidad o un carnet de salud para poder ejercer una actividad profesional. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos una ley aprobada por el Congreso que dice que no se pueden exigir de carnet de salud, y tenemos un montón de municipalidades que tienen ordenanzas que piden carnet de salud y que lo exigen, y que si no se cumple se multan. La gente cumple con esas normas. Ustedes vayan a un restaurante y pregúntenle: ¿tengo que cumplir? ¿Tienes carnet de sanidad? Y le van a decir: sí. ¿Y por qué tienes carnet de sanidad? Es que si no, la municipalidad me multa. Bueno, mal pues. No tendría por qué sacar un carnet de sanidad, porque la norma del Congreso, la Ley General de Salud, que dice que no se debe tener carnet de sanidad, está acá. Y las ordenanzas municipales que dicen que sí se exige carnet de salud están acá y están subordinadas. Entonces, ¿qué cosa se puede hacer? Se puede ir a Indecopi y decirle: señores de Indecopi, la municipalidad me está exigiendo un carnet de salud y es ilegal. Indecopi le va a ordenar que deje de exigírselo. Pero lo que es más curioso es que, claro, las grandes empresas que tienen recursos para asesorarse con abogados lo saben, y las grandes empresas no sacan carnets de sanidad. ¿Por qué? Porque ya lo saben. Entonces ya fueron a Indecopi y le dijeron que a mí no me lo exigen. Entonces cuando viene la municipalidad y dice: tu carnet de sanidad, no, acá está mi resolución de Indecopi que dice que tú no me lo puedes exigir. Pero los chiquitos, que no lo saben, entonces va a la municipalidad y como no saben, no tienen cómo defenderse, les exige, les multa y les ponen. Entonces, ¿qué cosas se puede hacer? Se puede primero ser conscientes de que hay normas que, por el hecho de ser dictadas por una autoridad, no quiere decir que esté bien. Hay normas que están mal. Muchísimos casos de normas que están mal. Solo en los últimos 5 años, Indecopi ha eliminado 15.000 normas municipales mal dictadas, ilegales. 15.000 trámites, 15.000 requisitos, 15.000 cobros, 15.000. En el primer semestre del año ya eliminó 3.800. 3.800 a nivel nacional. O sea, estamos llenos de normas ilegales. Por eso, cuando yo arrancaba con la pregunta: oye, ¿tenemos que obedecer las normas? No, tenemos que cuestionar constantemente, porque las autoridades peruanas son personas, y las personas también se equivocan y cometen errores,
Y muchos de los funcionarios públicos, sobre todo el sector municipal, no han tenido preparación para ser funcionarios públicos. El 1 de enero entraron 1.800 alcaldes al país. El 90% de ellos no había tenido experiencia previa como alcalde. ¿Por qué tenemos que asumir que saben dictar normas de acuerdo a ley? Y los gerentes municipales que llevan a su entorno tampoco han tenido experiencia. Son en su mayoría gente de confianza, amigos, conocidos, pero no han tenido experiencia en dictar normas y en regular. Entonces, no tenemos que obedecer constantemente, tenemos que cuestionar y no necesariamente obedecer así. Pero, Sí. en el anterior caso, sí, a mí me parece que también es cuestión de cuestionar la ley, ¿no? Está bien una forma, de formalismo está bien, pero cuando alguien manipula tus alimentos que te van a dar en la calle, me parece que es importante que esa persona esté sana, ¿no? Pese a que la ley diga que no es una obligación. Totalmente de acuerdo. Pero me parece que entonces el municipio en ese sentido está actuando en base a un criterio quizás humano, más de servicio. Totalmente en desacuerdo. Estoy totalmente de acuerdo en que una persona, para atender al público, sea lo que sea que haga, tiene que estar sana. No estoy de acuerdo en que un carnet de sanidad sirva para eso. Un carnet de sanidad es un trámite que en los municipios exigen que se realice cada 6 meses. Es decir, y para hacerlo, vamos a suponer que se emite sin coima, ¿no? Y que para hacerlo, una persona tiene que ir a un local de la municipalidad, o acreditado por la municipalidad, pagar una tasa, hacerse unos exámenes de sangre, descartar enfermedades de transmisión sexual, y que en ese momento la persona aparentemente estar sana, en ese momento. Es decir, toma una foto de la persona el 30 de junio. Una persona con resfrío, con ojeras, con mocos, ¿debería estar manipulando alimentos? No, no es cierto, no debería trabajar. Pero ese resfrío lo puede haber adquirido después de haber sacado el carnet de sanidad. Yo creo que esa persona que está enferma, con resfrío, con diarrea, que se siente mal, no debe trabajar. Pero independientemente que tenga un carnet de sanidad o no, el carnet de sanidad no garantiza que la persona esté sana. Garantiza que está sana en el momento que lo sacó, pero no en el momento en que trabaja en su día a día. Entonces, sí, una persona tiene que estar sana, pero hay mecanismos diferentes para que la municipalidad y la autoridad pueda asegurarse o garantizar que eso ocurra. Justamente quería ir en ese punto, ¿no? Si la parte municipal, como tocaste, que no sabe mucho, pero hay una ley de seguridad y salud en el trabajo que sí debe ser aplicada, sí, para todos. Perfecto, totalmente de acuerdo. Sí. No, totalmente de acuerdo. Y que hayan fiscalizaciones y que vaya un inspector municipal y haga fiscalizaciones aleatorias y vea que las personas están en ese momento bien, que no están resfriados, que no están con conjuntivitis, que no tienen infección. Pero un carnet de sanidad no necesariamente nos garantiza que las personas estén bien. Entonces, segundo, otro caso que es muy común y que las entidades del Estado, no solamente los municipios, los ministerios, las direcciones, las superintendencias, exigen constantemente. Nos dicen, te dan un permiso y te dicen, perfecto, te doy este permiso, pero tiene fecha de vencimiento de 1 año. Al término de él tienes que renovarlo. Y dices, ¿por qué? Pues si yo no he cambiado nada en mi local. Autorizaciones de anuncios de publicidad exterior, por ejemplo. Muchas municipalidades dicen, te doy la autorización para que pongas tu anuncio de publicidad exterior, pero solamente 1 año. ¿Por qué 1 año? Yo no voy a cambiar no voy a aumentar, ¿por qué 1 año? Entonces, ¿qué pasa? El artículo 42 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Congreso, dice: los títulos habilitantes, es decir, las autorizaciones, los permisos, las concesiones, las licencias, se otorgan con vigencia indefinida. La única forma de otorgar por vigencia indeterminada, de limitar la vigencia de un permiso, de una licencia, de una autorización, es que exista una ley expresa que lo permita. Si no hay una ley expresa que permita limitar la vigencia, entonces no se puede limitar la vigencia.
Y cuando digo ley expresa me refiero a ley aprobada por el Congreso. Entonces, ¿qué cosa puedo hacer si viene la municipalidad, viene el ministerio, viene la Dirección General de Salud y me dice, se venció su permiso, tiene que renovarlo? Yo no tengo que renovarlo. No, sí tiene que renovarlo, porque acá está en mi norma. No, tu norma es ilegal, pues. Está yendo en contra de lo que dice el artículo 42 de la Ley General de Salud. Entonces, no, pero es que el reglamento, está bien, el reglamento aprobado por el ministerio puede decir que lo tienes que renovar. Sí, ese reglamento está mal. Y como está mal, tengo que poder cuestionarlo. Tengo el derecho de ir a Indecopi y decirle, señor Indecopi, dígale usted al ministerio que no me exija esta autorización. Estos casos que le menciono son precedentes ya dictados por Indecopi, donde Indecopi ha dicho a las municipalidades, no exijas carnet de salud, a las municipalidades, no exijas renovaciones de autorizaciones de anuncio. Fíjense un caso que afecta a todo, ¿no? Las renovaciones de los permisos de defensa civil, que hay que renovar cada 2 años. Esa renovación de defensa civil son antiquísimas, desde el año 97. En el año 2014, una empresa presentó una denuncia y dijo, ¿por qué tengo que renovar cada 2 años mi certificado de defensa civil? Si yo no he cambiado en nada mi local es igualito, ¿por qué tengo que ir a hacer un trámite de renovación? Indecopi dijo, efectivamente, es irrazonable que exijas que se renueve cada 2 años, y ordenó a la municipalidad que no exija la renovación. A raíz de eso, las empresas que conocieron el precedente empezaron a denunciar y se vino una avalancha de denuncias contra las municipalidades y la PCM, que emitía el reglamento de renovación cada 2 años, y se derogó el reglamento y empezaron a salir permisos con vigencia indefinida, ¿no? Y el reglamento cambió y se emitieron vigencias certificados con vigencia indefinida a raíz de una denuncia. Luego se quemó la Comar, hubo un incendio en las galerías del centro de Lima, que murieron unos trabajadores atrapados, y las municipalidades empezaron a decir, estos incendios han sido consecuencia de que se han eliminado los certificados de defensa civil. Y el Congreso aprobó, a pedido de las municipalidades, en una ley del Congreso, que las renovaciones de defensa civil tenían que darse cada 2 años. Entonces, como ya estuvo en una ley, ya no se pudo cuestionar, le puso un plazo de vigencia determinado. Y ahí tenemos que regresar de nuevo con esos trámites cada 2 años. Disculpa, Sí. entonces han regresado, o sea, ahora tienen que para el tema de licencia, entonces 2 años igual. 2 años, sí. A pesar que el tuyo diga indeterminado. Los que dicen indeterminado tienen plazo hasta el 20 de enero del 2020 para renovar. Sí. Lo que pasa es que las licencias no dicen indeterminados. Las licencias nunca son indeterminadas. Claro, se asumen, nomás que ya no te van a volver a visitar por A la ver, licencia. las licencias de funcionamiento siempre son indefinidas. No debieran haber licencias temporales, porque la ley de licencia de funcionamiento dice es indefinida. Los certificados de defensa civil, que antiguamente eran 2 años, después indefinidos y después de 2 años, eso sí, ahora por ley del Congreso tienen que renovarse cada 2 años. No la licencia de funcionamiento, el certificado de inspección de defensa civil. Se llama certificado de inspección técnica de seguridad e identificación. ¿Sabes qué hacían los inspectores de las municipalidades en ese plazo, en ese tiempo, en el que ya no era necesario renovar? Si iban cada 2 años, cuando estaba no vigente, ahora iban, sin mentirte, 5 veces al año para encontrarte alguna cosa, alguna modificación que hayas hecho o alguna cosa, y pum, te multaban. ¿Sí? Bueno, pero esa facultad la han tenido siempre. O sea, siempre han, y en verdad es lo que deberían hacer las municipalidades, ir y verificar y fiscalizar que se estén cumpliendo con las normas, que no hayan riesgos en el local no autorizados, no previstos, qué sé yo, pero la otra, ¿por qué tengo que yo hacer un trámite y pedirle a la municipalidad cada 2 años que me renueve un certificado? O sea, si siempre tiene la posibilidad de ir a fiscalizar. Este caso es un caso relativamente reciente, ¿no? Nos buscó una empresa importadora de licores y nos dijo, mira, nosotros traemos una serie de licores y dentro de los licores que traemos un whisky que
es una edición especial y para poder traerlo hemos sacado un registro sanitario. Es un wiki caro y lo tenemos en diferentes locales y se demora en venderse. Pero la verdad es que no vamos a traer más. Entonces, el registro sanitario con el que lo sacamos tiene una fecha de vencimiento de 5 años y ya se venció. Y ha ido la autoridad de salud y nos ha incautado toda la mercadería porque dice que el registro sanitario está vencido. Entonces me dice, no entiendo por qué si yo traje mi cargamento de whisky con un registro sanitario vigente, tenga que retirarlo del mercado porque el registro sanitario ya se venció. Si el whisky no tiene una fecha de vencimiento, el whisky no vence, se venció el registro, pero cuando yo traje el cargamento del registro estaba vigente, ¿por qué me lo retiran del mercado? Entonces empezamos a investigar y dijimos, sí, pues efectivamente es irrazonable que te prohíban comercializar un producto que fue importado válidamente y que te obliguen a sacar una renovación de registro dado que vas a volver a hacer el mismo trámite de nuevo. ¿Por qué? Pero nos dimos cuenta que en el año 2016 un decreto legislativo aprobado por Kuczynski y Zavala eliminó los registros sanitarios. Ya no se necesitan registros sanitarios por producto. Ahora lo que dice la norma es, uno tiene que sacar una autorización como fabricante y como fabricante acreditar que está capacitado o que tiene los conocimientos y el lugar adecuado para producir alimentos y colocarle un código de haber sido un fabricante autorizado para producir, pero no producto por producto. Que tiene sentido porque un registro sanitario no garantiza la calidad de ningún producto. O sea, un registro sanitario lo que dice es cómo lo fabrico, pero el registro sanitario es un código, no dice pues que los ingredientes que estoy utilizando estén bien, que no estén contaminados, no garantiza la calidad. Pero el reglamento no ha cambiado. A pesar de que la ley no exige el registro sanitario, el reglamento del Ministerio de Salud lo sigue exigiendo. Y hoy, 29 de septiembre, hay un curso, ¿cómo obtener registro sanitario? O sea, seguimos haciendo trámites ilegales y la gente no. Oye, ¿por qué vas a hacer un curso para sacar un registro sanitario si la norma dice, la ley dice que ya el registro sanitario no lo tienes que sacar? Justamente porque la mayoría piensa así, no, pero el reglamento lo dice y las normas hay que cumplirlas. No, pues, esa norma es ilegal, tenemos que cuestionarla. ¿Qué hemos hecho desde la asociación? Hemos generado una denuncia en Indecopi en representación de varios comercializadores de alimentos, diciéndole a Indecopi, dígale usted al Ministerio de Salud que tiene que dejar de exigir los registros sanitarios por los alimentos porque está yendo en contra de una norma que tiene mayor jerarquía. Entonces, esto se aplica en en miles de casos. Les digo, 15.000 barreras burocráticas han sido eliminadas por Indecopi en los últimos 5 años. 15.000. Entonces, ¿qué cosa pueden hacer ustedes cuando se encuentren con algo que no les hace sentido? Pensar, oye, ¿en verdad tengo que cumplir con esto? Y claro, no les voy a pedir a ustedes que hagan un análisis de legalidad, de meterse a ver cuáles son las normas vigentes, pero para eso está la asociación y puede ayudarlos a hacer estos análisis, ¿no? Algo es ilegal no solamente cuando contraviene normas de mayor jerarquía. Hay un principio que está recogido en una ley que se llama el principio de razonabilidad. Está recogido en la ley 27444, que es la ley del procedimiento administrativo general. Dice, las normas que dictan las autoridades administrativas tienen que ser razonables. No pueden ser razonables. Si son irrazonables, entonces son ilegales. ¿Qué significa razonable? Que tiene que ser proporcional al fin que busca proteger, es decir, que tiene que proteger un interés general, que ese interés general tiene que estar protegido de manera adecuada y que tiene que ser aplicable a todos por igual. No puede ser discriminatorio. 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 No puede ser discri
discriminatorio. Por ejemplo, ¿qué cosa hemos denunciado nosotros en representación de micro y pequeños empresarios en los últimos meses? Sale la Municipalidad de Villa El Salvador y dice: todo local comercial con aforo para más de 30 personas debe instalar en el interior 4 cámaras de videovigilancia de alta resolución con capacidad para grabar hasta por 30 días e interconectarse con la municipalidad y la comisaría del distrito. Entonces llega la gente y dice: oye, esto a mí me cuesta 6.000 soles, ¿por qué tengo que incurrir en un gasto de 6.000 soles? ¿Puede la municipalidad exigirme hacer algo así? No. ¿Por qué no? Porque no hay ninguna ley que faculte a una municipalidad a exigirle a las empresas que coloquen cámaras de seguridad en su interior. O sea, ¿qué dice la gente? Oye, pero eso es bueno para la seguridad. Puede ser, pero también es bueno para la seguridad poner a un vigilante armado. ¿Y me pueden exigir que ponga un vigilante armado en mi local? No. ¿Por qué? Porque no hay ninguna ley que faculte a la municipalidad a poner un vigilante armado. Tampoco hay ninguna ley que faculte a poner cámaras de seguridad. Entonces es una disposición ilegal. Tan ilegal que Indecopi ya declaró ilegal esa misma exigencia en otras municipalidades que anteriormente hicieron lo mismo, como Jesús María, como Miraflores. Yo no sé si se acuerdan, pero por aquí hay, me parece que tú hablabas de los exámenes de seguridad y salud en el trabajo. Está la ley de seguridad y salud en el trabajo. Cuando salió la ley, se exigía o se exige que los trabajadores pasen exámenes médicos cada 2 años, ¿no es cierto? Entonces decía que los trabajadores deben pasar examen médico cada 2 años. Y el reglamento y la ley que aprobó el Ministerio de Trabajo decía: sí, debe pasar cada 2 años, y al inicio de cada relación laboral también debe hacerse un examen. Entonces, ¿qué pasaba? Habían empresas en el país que tenían una rotación sumamente alta de personal, 40, 50, 60% rotación, y que la gente que entraba a la empresa no iba a durar 2 años, ni siquiera 6 meses, iban antes. Por ejemplo, la gente que acomoda productos en la góndola de los supermercados o que atienden los cines sirviendo canchitas, un periodo de rotación muy corto. Entonces dicen: ¿no? ¿Por qué razón tengo que hacer yo al inicio de la relación laboral un examen? Si recién está entrando. O sea, yo no le he causado ningún, ¿no? En mi trabajo no he sufrido ningún tipo de deterioro de su salud, recién está entrando. Entonces, uno revisa la ley y dice: sí, pues, efectivamente, la ley no dice que se deba hacer un examen al inicio de la relación laboral. Dice que se debe hacer cada 2 años, pero no al inicio, de cada 2 años, normalmente después de 2 años, pero ¿por qué al inicio? Entonces, se presentaron denuncias contra el reglamento emitido por el Ministerio de Trabajo que exigía hacer los exámenes al inicio. Y el Ministerio de Trabajo perdió la denuncia. Y el Indecopi le dijo al Ministerio de Trabajo: tú no puedes exigirle a las empresas que hagan exámenes médicos a sus trabajadores al inicio. O sea, cada examen costaba entre 80 y 100 soles. Durante el tiempo que estuvo vigente la medida, las empresas perdieron un montón de plata, porque todo el mundo obedecía lo que decía el reglamento, hasta que alguien se cuestionó y dijo: ¿por qué tengo que cumplir con esto si la ley no lo dice? Entonces, y ya con esto termino para conversar sobre preguntas que tengan, ¿no? El Ministerio de Trabajo también se equivocó. Y si uno revisa los precedentes de Indecopi, se va a dar cuenta que todos, sin excepción, todos los ministerios se equivocan al emitir sus normas. Indecopi le dice: tu norma es ilegal, no la puedes seguir aplicando. La entidad que más barreras burocráticas genera es el Ministerio de Transportes, seguida por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Disculpa, ese cambio de la primera prueba médica ocupacional, ¿en qué año fue el cambio? ¿Te acuerdas?
La primera denuncia se generó en 2014 y pasó lo mismo que Defensa Civil. Cuando se genera una denuncia, a pesar que las denuncias en Indecopi surten efectos para la persona que denuncia, basta que uno denuncie para que se vuelva un precedente y empiezan a seguir las denuncias, entonces el Ministerio cambió la norma. Y el cambio de norma se da en el 2016. O sea, ya la norma, a partir de las denuncias, la norma cambia en el año 2016. Porque tengo entendido que no ha cambiado la de la primera, que también es la última. No, ha cambiado la La primera. Sí. Salvo para las actividades que califican de alto riesgo. Pero si no es alto riesgo, no. Claro. ¿Qué califican para alto riesgo? Hay una norma, un anexo en el reglamento que dice qué cosas son actividades de alto riesgo. O sea, es taxativo, ¿no? Por ejemplo, personas que manipulan Temas eléctricos, sí, temas de altura, o insumos químicos, temas de calor. Sí, es puntual. pero está bien detallado. No tengo la razón ahorita, pero se puede conseguir en internet. Alto riesgo, actividad de alto riesgo, de trabajo. Entonces, digamos, mensaje final. No podemos dejar de cuestionar, no podemos dejar de cuestionar las normas. Si algo nos parece que es demasiado gravoso, que no tiene mucho sentido, que es absurdo cumplirlo, vale la pena hacer un análisis y decir, oye, a la medida que nos genere un perjuicio económico, ¿no? ¿Tiene sentido cumplir con esto? O sea, ¿por qué? ¿A qué propósito sirve? Y si no, hacer el análisis, si nos está generando perjuicios económicos, denunciarlo. Los gremios son muy útiles para esto, porque muchas veces las empresas, yo lo he visto en muchos casos, sobre todo las grandes empresas, a pesar de que sufren daño, dicen, oye, pero yo mejor no me quiero enfrentar a la autoridad, porque si genero una denuncia va a buscar represalias contra mí, me va a buscar por otra cosa. Entonces, ¿qué cosas se hacen en esos casos? O se agrupan a nivel gremial y se presentan la denuncia a varias empresas para que el tema no vaya dirigido contra una, se canalizan a través, por ejemplo, de la asociación, y es la asociación quien presenta la denuncia, ¿no? Hay formas para diluir ese riesgo y ver la forma de que las empresas se sientan cómodas denunciando. Bueno, creo que es un pantallazo de qué cosas se pueden hacer, generar conciencia de que no todo se tiene que obedecer, y nada, que sepan que la asociación está para ayudarlos. Pueden ubicarnos a través de Facebook, de la página web de la asociación, que es adep.com.pe, escribirnos, llamarnos, a su disposición para lo que necesiten. Y si tuvieran cualquier pregunta ahora, encantado de conversar. Yo tuve un caso entre la asesoría en cuestiones ambientales, ¿no? ¿Qué pasó? Hace como 4 años más o menos las cuestiones ambientales cambiaron un poco para las estaciones de servicio, en el sentido de que el Ministerio de Energía y Minas te daba ciertos reglamentos y había que cumplir, pero en ese sentido estamos tratando de modificar lo que se llama en el reglamento los monitoreos ambientales, ¿no? Porque te exigen monitoreos ambientales trimestrales, entonces eso se está cumpliendo, pero exigían con parámetros excesivos que no están dentro del lineamiento de capacidades que emite un grifo, ¿no? Una estación de servicio. Entonces, bueno, se quedó como 2 años casi sin directorio y los estudios ambientales estaban paralizados. Si salían algunos cuantos, otros cuantos. Pero nosotros tuvimos la oportunidad de que nos llaman de Huánuco y yo decía, ¿qué pasa esto, ingeniero? Quiero que me resuelvan. Entonces, allá resolvimos, hicimos un estudio ambiental, hicimos una adecuación para fijar las normas y ellas lo aceptaron. ¿Por qué? Porque cada región emite más o menos, ahora con esta cuestión de la divergencia, ¿no es cierto? De que ya no solamente el INE es la que demanda, sino cada región puede emitir sus reglamentos. Ellos lo aceptaron y nos dieron el pase. Cuando eso mismo quisimos hacer en Lima,
habían como 300 hijos que tenían ese problema. En Lima no lo aceptaron. Y cuando yo les comuniqué, oye, pero allá lo están aceptando, lo aceptan en Ica, lo aceptan en Arequipa, lo aceptan en Tucumán, y tú, ¿por qué acá no lo aceptas? Es que acá nosotros la ley de acá no dice eso. No había una ley para poder modificar ciertos aspectos de las cuestiones ambientales, ¿no? Y entonces me dijeron, a ver, dime dónde está para ir a anular todas estas. Me parece ilógico, ¿no? Esa forma de actuar. Pero es lo que tú estabas comentando, ¿no? De que la ley es imperativa sobre las demás. Sí. Y es un caso, por ejemplo, que vale la pena analizar y pedir un copy. La entidad muchas veces no actúa, no da marcha atrás por temor de los funcionarios, porque no tienen una norma. El funcionario público es sumamente legalista, bien atado a lo que dice su norma. Entonces, si la norma del reglamento está mal dada, el funcionario va a cumplir con lo que dice el reglamento, no puede actuar de otra forma, ocurre responsabilidad. Entonces, ¿qué cosa es lo que toca? Es mira, me están exigiendo esto que no es razonable. ¿Por qué si todas las regiones del país me exigen una cosa que es menos gravosa, Lima me está exigiendo una que es mucho más gravosa? Y es un buen indicativo, es un buen precedente, es una buena prueba de que me están exigiendo algo irrazonable si en otras regiones del país no me lo exigen. Indecopi sirve, Indecopi es útil. Digamos, la tasa para presentar una denuncia en Indecopi no se requiere ser abogado, basta describir el problema y decir, oye, porque creo que esto es ilegal o irrazonable. La tasa tiene una tasa pues, de 500 soles que se diluye si hay más denunciantes, cada grifo debe haber un montón. Y el pronunciamiento en primera instancia puede salir en 4 o 5 meses. Entonces, y obtener un pronunciamiento de una autoridad de Estado que diga no exijas esto. Entonces es útil, sirve y hay miles de casos. Parece que no se difunde, la gente no los conoce. Y lo más difícil de identificar estos problemas, de luchar con esta burocracia, es identificar estos problemas. Porque la gente está acostumbrada a cumplir lo que dice la norma, sin cuestionarla, sin preguntarse por qué tengo que cumplir. Entonces, asumen que como está en el reglamento, es lo que hay que hacer y se cumple. Entonces, no es fácil detectarlos. Hay que alguien con esta capacidad de cuestionar, con conocimiento técnico, meterse y empezar a preguntar y analizar. ¿Qué cosa es lo que te estás pidiendo? ¿En qué etapa? ¿Cuál es el sustento para pedirte? ¿Qué cosa dice la norma superior? No hay norma superior, entonces ¿por qué te lo decir? Ese análisis es el que vale la pena. Hay abogados que tienen experiencia en estas cosas, pueden ayudar, pero digo, la asociación está para eso, así que es sin fines de lucro, así que todas estas asesorías son gratuitas y de nuevo, para los que necesiten a su servicio. Pero con lo que yo ya te he comentado podría aplicar. Sí, en el asunto de fama sobre todo. Sí, había que, yo no conozco la regulación, la norma, que esto me imagino que está en el Código de Medio Ambiente, ¿no? Y deben haber normas reglamentarias, pero sí, o sea, por ejemplo, cada cuánto tiempo se tiene. Yo primero me pregunto, ¿por qué tengo que hacer un monitoreo ambiental? Por cada cierto tiempo. ¿Por qué? Si mi responsabilidad es mantener las condiciones adecuadas del ambiente, debería ser suficiente que venga la autoridad del medio ambiente y que haga una prueba. Y si yo no estoy cumpliendo, entonces que me sancione. Exactamente. Ese es el punto en que yo siempre he discutido con la gente de la OEFA, ¿no? Yo he tenido reuniones con la gente de la OEFA, parece que son sordos. Se sientan ahí la directora con su asistente, con su otro asistente, grabador y todo, y no pronuncian nada, no hablan nada. Simplemente dice, presente su documento, le tomó 20 minutos en la exposición mía, y después te dice, te mandan tu documento y te dice, paga tu multa.
Es que no son, digamos, si las normas reglamentarias ya están dadas, ellos van a cumplir con lo que dice la norma, y a veces la forma de ir más allá es yendo a una entidad diferente, y Indecopi sirve para eso. Yo solamente para redondear la idea, ¿no? Por ejemplo, el tema de los octógonos, que ha sido muy controversial y muy conversado. ¿Qué cosa dice la norma? Cuando un alimento es alto en sodio, o alto en azúcar, o alto en grasas saturadas, hay que ponerle una advertencia. ¿A quién le corresponde hacer el análisis de si es alto en sodio, alto en azúcar o alto en grasas saturadas? A la empresa que lo produce. No se pide una certificación. Nadie le dice, oye, ¿certifica cada producto? No. Pero si el día de mañana Indecopi encuentra que el producto que dice que no tiene octógono es alto en grasas saturadas, va a multar a la empresa. Hay una posibilidad de fiscalizar aleatoriamente que hace a la empresa sentirse comprometida, pero no le exige certificaciones para cada producto. Entonces, hay una norma que se llama la Ley de Eficiencia Energética, que obliga a los comercializadores de electrodomésticos a poner, por ejemplo, cuando ven una refrigeradora, ver cuánto consumo, a poner unos stickers, cuánto consumo de energía genera, o una secadora, o una plancha, o artefactos de cobertura de alto consumo de energía. Entonces dice, oye, pero tú para ponerle este sticker tienes que certificarte ante una institución del INACAI, que no hay en Perú, solamente en Argentina, y decirme que la etiqueta que le estás poniendo es la que efectivamente le corresponde. Entonces nos buscaron los comercializadores de secadores y refrigeradores y me dicen, oye, a mí estas certificaciones me cuestan un montón de plata. Yo no tengo problema en poner el sticker, pero ¿por qué tienen que obligarme a irme a certificar en Argentina los stickers que estoy poniendo? Sí, pues, ¿por qué? O sea, si tú pones un sticker y esa información que estás poniendo en el sticker no es correcta, te multarán y te caerá una sanción gravísima. Pero si en el tema de alimentación, por ejemplo, no obligan a las empresas a certificar alimentos, ¿por qué así sí tenemos obligadas a certificar en tema de energía? ¿No? Entonces, esos mismos criterios, cuando una autoridad del Estado regula a la actividad privada, tiene que pensar cuál es la manera menos gravosa económicamente para ella. Y las fiscalizaciones sirven para evitar que tengan que hacerse estas certificaciones de manera periódica, ¿no? Para eso sí, tienen el deber de fiscalizar. Entonces, es más barato, ¿no? y el propósito se cumple. ¿Usted quería decir algo? Quería un poco añadir sobre el Oberto, porque fuimos una vez con un industrial, ¿no es cierto?, en Curtiembres, justo la directora. Hablamos así como dijo el industrial, habló de su industria, cómo estaba manejando la parte ambiental, más de 20 minutos. Y después al final, lo que dijo la directora me sorprendió. Miren, señores, discúlpenme que lo diga, pero yo no sé nada de lo que usted estaba hablando. No sé nada. Es decir, es una persona que va a fiscalizar las cuestiones ambientales, que es la OEA. Y dijo así, no sé nada de medio ambiente. Yo solamente sé lo que está en el reglamento y trato de cumplir con eso. Sí, es eso. Entonces yo dije, ¿cómo es posible de que existan autoridades, ¿no?, que estén ahí en medio donde no van a fiscalizar, donde no van a poner mundo y no saben, no tienen un criterio de medio ambiente, no manejan ese criterio? Eso es lo que me parece que falta en las leyes, ¿no? Porque las leyes, como usted dijo antes, las autoridades lo manejan así como que recién aprenden la primaria, ¿no? Vienen, aprenden a leer y de memoria repiten todo. Y estoy cumpliendo, sí, estoy cumpliendo el reglamento, estoy cumpliendo, pero no tienen ese criterio de resolver, ¿no? Porque se supone que la ley está para resolver problemas, no para crear problemas. Entonces no hay ese criterio ya de resolver mejor las cosas con un criterio un poquito más allá de la ley, ¿no? Que no te vas a salir de la ley, porque existen normativas intensas en el Perú, existen 100 normas para cada cosa. Pero si uno las comienza a acumular, pero hay que saber, hay que perder bastante tiempo en eso. Sí. Entonces necesitamos quizás como ese... ¿Cuál es la diferencia entre, o sea, por ejemplo, cuando uno va
como usted al ministerio y trata de explicarle a los funcionarios el problema, y el problema está en una norma, cuando uno va al ministerio lo que está tratando de hacer es de alguna manera, eso se llama gestión de intereses, es ir a la autoridad para decirle, oye, tu norma está mal, tienes que cambiarla porque está afectando al sector. Pero es muy complicado porque el cambio normativo de un decreto supremo necesita hasta la firma del presidente de la República para poder cambiar su reglamento. Es un proceso muy difícil de lograr. La ventaja del Indecopi es que es un procedimiento reglado, es decir, tiene etapas. Se inicia con una denuncia, tiene la Indecopi corre traslado al ministerio o a la municipalidad tiene 5 días para pronunciarse, al término de ese plazo hay un periodo de evaluación de la comisión de 30 días y tienen que resolver en un máximo de 120 días hábiles. Tienen que resolver y decir, señor, usted tiene razón, usted no tiene razón. Y si usted tiene razón, le ordena a la entidad del Estado que deje de hacer lo que está haciendo mal. O sea, ya no tengo que ir a pedir por favor al ministerio, entiéndame, por favor, fíjese que su nombre es absurda. No, porque es complicadísimo conseguir que se saque un decreto supremo, modificar un reglamento, eso no va a ocurrir así nomás. Mientras que la puerta de Indecopi es mucho más expeditiva y productiva, ¿no? Entonces, yo alguna vez he querido explicarles justamente a los de la OEFA en este sentido con sus normas, con las normas que ellos hacen cumplir del ministerio. Es como tú tienes un hijo, lo inscribes en el registro de la RENIEC, ¿no? Y tú dices, es mi hijo, papá. Y cada año tienes que hacerle un examen de ADN para seguir demostrando que es tu hijo. Ese es el claro ejemplo de lo que ocurre con nosotros. Cada año. De locos. Sí. Pero es un caso interesante y además es interesante porque es transversal, ¿no? No solamente afecta a ese sector de industria, sino a toda aquella actividad que necesitan los PAMs. Y no me sorprende, o sea, uno no se tiene que sorprender de que hayan cosas que todo el mundo cumple, que hayan estado vigentes durante años y que terminen siendo ilegales. Pasa, o sea, los registros sanitarios se vienen y los sacan desde Alicorp hasta el que fabrica los helados en una heladería artesanal. Y la gente no dice, no se pregunta, ¿por qué tengo que cumplir con esto? No, lo hacen, pues todo el mundo lo hace, nadie se repite. Entonces, si algo genera un daño tan grave, una empresa chiquita puede gatillar un cambio en la norma a raíz de una denuncia. Simplemente con darse cuenta de que lo que se está exigiendo es ilegal, que nadie se ha puesto a pensar y dice, oye, esto es ilegal. Entonces levanta la bandera, mete la denuncia y genera una bola de nieve, ¿no? Donde se van dando denuncia tras denuncia tras denuncia, pueden terminar modificándose la norma por presión, y ser mucho más efectivo que ir a pedir por favor cambio. Una consulta. Sí. Mire, hablo de lo que es las licencias municipales. Sí. Tengo mi negocio, que es una librería bodega bazar. Funcionaba en San Martín de Porres, donde me emitieron una licencia de funcionamiento que no tenía un periodo de fin, como dice, ¿no? Me mudé en el 2017 para Surco. Entonces, llevé pues también mi negocio y fui a la municipalidad a solicitar toda la documentación, los requisitos. Fueron a hacer la verificación del ambiente, cumplí con todo, me dieron la licencia por 2 años, nada más. Este 2019 se ha vencido y yo he ido a solicitar la renovación de la licencia. Pero ¿qué pasa? Que me dice que mi código de contribuyente no existe. Entonces yo le digo, ¿pero por qué? Si acá tengo los reportes que te dan, ¿no?, de la municipalidad. Y me dijo, no. Lo que pasa, señora, es que estoy en una zona que es fronteriza entre Surco y San Juan de Miraflores. Entonces, ellos dicen que mi predio ya no es de Surco, es de San Juan de Miraflores. Entonces, me han dejado así en el stand-by porque he ido varias veces y ya he presentado varias solicitudes de cartas diciéndole, pero yo he seguido todos los
procedimientos que ustedes me han establecido. Ha ido su personal, ha verificado el establecimiento, la zona. Y ustedes son los que me han dado toda la documentación. He funcionado 2 años con esto, pero ahorita ya no tengo la licencia vigente, ¿no? Y no sé cómo hacer, ya pasó, a ver, lo presenté en junio, ahorita estamos en agosto, y me dijeron, la última vez que la presenté, la segunda carta, me dijeron que esto demora como 6 meses la respuesta, que yo no sé si eso sea sí o no. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Dónde Ahora, pagar arbitrios? en Surco he pagado los arbitrios. Que es la que emite la licencia. Claro, ellos me emitieron la licencia. Ahora, O sea, le dicen que a pesar de que está pagando arbitrios en el Surco, que pertenece al autodistrito. sí, y me llegan todavía los papeles de cobranza de los pagos de los arbitrios, ¿no? Y entonces yo le digo, ¿cómo hago? Voy a seguir pagando, pero ustedes me han sacado ya del código de contribuyente, ya no está registrado en su municipalidad, porque me dicen, no, ya no corresponde acá. Entonces, ¿qué puedo hacer? Ahora en mi cuadra son 4 vecinos que son de Surco y los otros eran de San Juan. O sea, yo tampoco no sabía porque yo recién he venido pues, de San Martín a esa. Ahora, esa propiedad ha estado, por decir, sin que tenga vivirla nosotros, la familia, ¿no? Si no ha estado por un vigilante o ha sido alquilada como guardián, mi guía, así en cuidado, pero nunca ha sido que ha tenido pues el negocio desde siempre, ¿no? Claro. Pues a ver, hay varias, ya son casos bien puntuales, ¿no? Pero hay varias cosas. Uno, las licencias de funcionamiento no vencen. Y cuando una municipalidad le pone un plazo de licencia a una licencia, es ilegal. Y uno puede ir a Indecopi y denunciarlo. Y uno entra a la web de Indecopi, tiene un buscador de resoluciones o la página web de nuestra asociación, que se llama ade.com.p, también tiene un buscador. Pero pone licencia de funcionamiento y hay cientos de resoluciones donde Indecopi dice la licencia de funcionamiento no vence, declares ilegal la imposición de un plazo de vigencia de la licencia de funcionamiento, ordénese a la Municipalidad de Surco que se abstenga de requerir la renovación de la licencia. Y eso es, digamos, cuando viene la Municipalidad y dice cualquier cosa, tú sacas su resolución de carta de Indecopi y dice que usted no me puede pedir la renovación. Ese es un camino. El segundo camino más práctico es, este proceso en Indecopi cuesta 500 soles, hay que hacer la denuncia, se va a demorar 6 meses también en salir, más o menos. Entonces, bueno, ¿qué otros mecanismos tengo? La ventaja si usted tiene una licencia de Surco, es que Surco le está diciendo, usted ya no es de Surco, ya la sacó su código de afastar. Eso quiere decir que Surco no la puede fiscalizar. O sea, ya no puede ir un inspector de Surco y decirle su licencia. Señor, ¿qué me viene a pedir usted licencia? Usted es de Surco y ya me dijo que yo no soy de Surco. Entonces, quien tiene que fiscalizarla es San Juan, ¿no? La pregunta es, ¿San Juan le está pidiendo licencia? No. ¿San Juan ha ido a fiscalizarla? No. Entonces, el riesgo de una eventual fiscalización por parte de Surco, diciéndole que usted ya no es de ahí, muy remoto, prácticamente no va a pasar, y San Juan de repente pues no tiene idea de quién es esa zona y tampoco va a ir. Entonces, ahora, San Juan, Surco es uno de los distritos más complicados para trámites municipales, que es un distrito enorme, enorme, ¿no? San Juan es menos complicado porque tiene la gente es menos formal que el Surco. Puede ser mucho más fácil y más barato obtener una licencia de funcionamiento en San Juan que hacer un procedimiento en Indecopi. Entonces usted podría decir, ¿qué cosa puedo hacer? Mira, si Surco no le quiere una licencia, de repente el costo de tramitar una licencia en San Juan también debe ser mucho más bajo que en Surco. Entonces de repente le conviene sacar una licencia en San Juan y entonces se queda tranquilo. Ahora, si San Juan le dice, no, tampoco es de San Juan, es de Surco, entonces ya... Pero ahora la municipalidad de Surco me sigue enviando y ahora sí como notarial, o sea, diciendo que no estoy cancelando pues los predios, ¿no? Y yo en realidad ya no quiero seguir cancelando porque claro, le he dicho, si no van a solucionar entonces devuélvame mis aportes, porque ellos me dicen, bueno, entonces eso también procede con un tiempo. Entonces, usted tiene un documento formal, a veces las áreas de las municipalidades no no conversan. están interrelacionados.
Entonces lleva fiscalización y no tiene idea de lo que dijo Defensa Civil o rentas. Entonces, pero si usted tiene un documento formal donde la municipalidad dijo que ya sacaron su código, entonces hace un escrito muy chiquito y le dice, mire, a mí le devuelvo esta cartilla porque me han dicho que yo ya no formo parte de este distrito, sino del otro. Ahora es raro que eso ocurra porque los municipios por lo general quieren ganar territorio antes de perderlo, porque tienen más aportantes. Es difícil, suena, salvo que haya un acuerdo, pero es difícil pensar que una municipalidad diga tú no eres de acá, sino de allá. O incluso se ha ido hasta Villa para poder ganar terrenos en Chorrillos. Y pasan los camiones del servicio de recojo de basura, pasan las personas que hacen limpieza. Y pasan ambos camiones, la de San Juan y la de Surpa, en esa cuadra donde yo estoy. ¿No? Entonces, y también los vecinos que están ahí dicen, bueno, nosotros somos de Surco. Bueno, ya. Pero, o sea, una de las vías es ir a Indecopi para que Indecopi, presentar una, si ya venció, es decir, le adjunta lo único que tiene, y la asociación la podemos ayudar, ¿no? Lo único que tiene, la tasa de presentación de la denuncia de Indecopi tiene un costo de 500 soles para Indecopi. Entonces, pero se adjunta una copia de la licencia y dice, señor Indecopi, la Municipalidad de Surco me ha emitido una licencia y me ha puesto un plazo de 2 años. La ley de licencia de funcionamiento dice que las licencias son indefinidas. Por favor, exíjale a la Municipalidad de Surco que se abstenga de pedirme la renovación de la licencia o de que se declare ilegal el haberme puesto un plazo de 2 años. ¿Eso es a trámite personal o puede trabajarlo como dijiste el ejemplo de las empresas de un rubro? De repente si hay otras empresas similares o unidades similares en esa calle que pueda hacer lo mismo, se ocupan en un grupo y visitan una Confusión de bodegas Acá, digamos, porque es un tema puntual que no necesariamente está en una norma sino en la licencia, hay que acreditar licencia por licencia para que Indecopi pueda decir a esta licencia le has puesto un plazo de 2 años, no lo exija. Puede hacer en conjunto con otros que tengan el mismo problema. Así que bueno, cualquier duda que tengan nos pueden escribir a través de la web o de las redes sociales, en Facebook, Twitter, LinkedIn, y encantado de ayudarlos. Espero que haya servido en algo la conversación para generar conciencia y que se vayan con una idea distinta del comienzo, ¿no? No todo hay que cumplirlo a ciegas, tenemos que recuperar esa curiosidad que teníamos de chiquitos de preguntar siempre ¿por qué tengo que cumplir? ¿Por qué tengo que cumplir? ¿Por qué tengo que cumplir? Vale, que uno a veces no conoce los caminos para cuestionar las cosas. Digo, yo he ido al Ministerio de la Producción y ni siquiera me han aceptado dar un espacio para exponer. Ahí el camino es Indecopi. Sí, ya lo tengo bien claro. Bien claro. Y somos varios que podemos juntarnos para hacer ese cambio de Indecopi. Encantado de ayudar. Y gratis. Buenísimo.